Y de nueva cuenta nos encontramos en un video más de Justicia Forense. En la sección de Hablando Derecho, el tema de hoy será un tema verdaderamente interesante. Va a ser ¿qué es la violencia familiar? O también conocida en algunos otros estados de la República como violencia doméstica. Bueno, hablando del tema en Zacatecas, la violencia familiar es el uso del poder para someter a su dominio a la víctima, ¿sí? Con una finalidad que es la intención de dañarla de forma física, psicológica, sexual, patrimonial o económicamente. El delito de violencia familiar no requiere un resultado de lesiones, ¿sí? Puede o no existir lesiones derivado a que hay violencia que se configura de forma moral. Esta violencia familiar con una acción con la intención de dañarla puede configurarse otros delitos más. Pueden coexistir dos o más delitos dentro de la violencia familiar. Es decir, puede existir la violencia familiar, las lesiones y daño en las cosas con una sola acción. Pero también la violencia familiar, el legislador previó que puede no solamente configurarse a través de la acción, sino también por la omisión. Sin embargo, en esta ocasión, pues el legislador sí previó que la omisión tiene que ser grave. Es decir, pongo como ejemplo que un padre de familia puede llegar a denunciar a su expareja o al padre o a la madre del niño por no llevarlo a la escuela 1 o 2 días o por dejarlo solo por algunas horas. Es decir, entonces el delito de violencia familiar por omisión grave en este caso pues no se configuraría porque la omisión tiene que ser grave. En este caso de la violencia familiar es un delito con calidad específica para las personas que nos ven, es decir, para que una persona pueda cometer un delito de violencia familiar tiene que ser miembro de una misma familia, puede ser el esposo, el novio, una expareja, incluso el primo, puede ser los tíos, los abuelos, los cuñados o incluso las suegras, ¿sí? Pongo énfasis de que pueden ser los exnovios, no simplemente tienen que ser parejas actuales. Las penas que vamos también es un tema importante destacar para que las personas lo conozcan. El tema de la violencia familiar, el cometer estas acciones pueden ser en el estado de Zacatecas, pues puesto que puede variar entre cada entidad federativa. Para el estado de Zacatecas la pena para una violencia familiar simple es la mínima son 2 años y la máxima van a ser 8 años. 6 años. De 2 a 6 años. Porque hay otra violencia familiar que el legislador el 8 de junio del año 2022 reformó, que adicionó el Código Penal para el Estado de Zacatecas y ya estableció la violencia familiar grave, puesto que la violencia familiar se divide en dos, la que es a petición de parte, que es decir, que la persona afectada tiene que acudir ante las fiscalías a interponer su querella, y por otro lado existe la violencia familiar oficiosa, que aunque la víctima no quiera que se investigue, la fiscalía tiene la obligación de investigar y sancionar dichas conductas. En esta violencia familiar grave, las penas van desde los 3 a los 8 años de prisión. ¿Y cuál es la violencia familiar grave? Como algunos ejemplos serían cuando la víctima sea menor de edad o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. Es decir, aquellas personas que tienen quizá alguna discapacidad intelectual, ¿sí? Del mismo modo también cuando las víctimas sean mayores a 60 años, también el legislador previó que estas personas, pues su persecución tiene que ser de forma oficiosa cuando se cometa un delito contra las personas mayores de 60 años. En este caso es lógico porque las personas que son menores de edad o las adultas, los adultos mayores, perdón, pues tienen alguna desventaja en cuanto a sus agresores. Por eso este detalle. Del mismo modo también la violencia familiar grave es cuando se comete con alguna persona, alguna mujer que se encuentra embarazada o cuando dentro de los primeros 3 meses de su parte también será una violencia familiar grave y será de persecución oficiosa. Otro tema también importante es cuando las personas, los agresores, utilicen armas de fuego o punzocortantes.
Aquí hago un paréntesis porque el legislador creo que se quedó corto en haber puesto esta fracción, derivado a que limita las armas a punzocortantes. Es decir, si un agresor tiene un arma cortante, no es de persecución oficiosa, puesto que le faltaría el elemento punzante. Es decir, entonces creo que para los legisladores un tema acertado será que reformen esta fracción para que engloben las armas punzantes, las cortantes, cortocontundentes o contundentes, porque al fin y al cabo son armas y pues debe de ser de persecución oficiosa. Del mismo modo, el 8 de junio del año 2022, el legislador también adicionó una fracción más, que es cuando sean integrantes los agresores de miembros policiales. Es decir, algún policía que cometa el delito de violencia familiar de forma automática será de persecución oficiosa y será una violencia familiar grave. Otro tema también interesante que es de tema de análisis actualmente en cuanto a derechos humanos es que también el legislador adicionó a las personas que consumen estupefacientes, drogas o tienen un alcoholismo recurrente. Aquí hay un tema de análisis porque en esta ocasión creo que el legislador se equivocó porque nuestra legislación penal en México es un delito, de acto, es decir, se castiga a la persona por lo que hizo. Y actualmente con esta fracción se está utilizando el derecho penal del enemigo, es decir, se está castigando a la persona por el simple hecho de ser drogadicto y no por lo que hizo. Entonces creo que aquí atenta contra la dignidad humana e incluso contra el sano desarrollo, el libre desarrollo de las personas. Porque el simple hecho de consumir drogas no debe de ser una limitante para que se castigue más o menos a una persona, es decir, se tiene que castigar lo que hace y no por lo que él es. Otra fracción más, pues es también lógica, es cuando existan antecedentes de sufrir violencia familiar. Es decir, cuando una víctima acude ya a una institución a dejar como antecedente que ha estado siendo agredida por un agresor, y en esta ocasión, por ejemplo, pongo como ejemplo cuando van las víctimas a recabarle o a que se le levante un acta de hechos, pues ahí ya deja un antecedente. Es decir, que si en próximos días esa misma víctima viene y quiere levantar un acta de nueva cuenta en contra del mismo agresor, ya la ley no prevé que pueda levantar una segunda acta, sino que ya en automático se levantaría ya una denuncia y por el simple hecho de que ya existe un antecedente se configuraría una violencia familiar grave. Lo mismo pasa cuando se quebrantan medidas de protección y va ligado a este punto anterior. Es decir, cuando una víctima, para que la población conozca, y acude a levantar un acta de hechos o una denuncia por violencia familiar, automáticamente los fiscales del Ministerio Público estamos obligados a fijarle medidas de protección, que ese será el punto de un nuevo video, pero las medidas de protección en un acta de hecho se van a fijar y si esa persona, ese agresor no cumple con esas medidas, esas restricciones y la vuelve a agredir, pues ha quebrantado medidas de protección, por lo cual se iniciaría una investigación en automático por una violencia familiar grave y ya encontraría dos fracciones que configuran una violencia familiar grave, es decir, ya hubo un antecedente de violencia y además quebrantó las medidas de protección de ese antecedente, por lo cual pues se configuraría una violencia familiar grave. Y un tema importante para los agresores o las personas que cometen o tienen algún familiar o amigo que ha cometido una violencia familiar grave es de destacar que con la penalidad que va de los 3 a los 8 años de prisión, pues no alcanzarían una suspensión condicional del proceso, es decir, serían sentenciados penalmente por haber cometido ese delito y la pena de irse a un juicio oral y ser sentenciados, la mínima pena que pudieran alcanzar serían 3 años, por lo cual pues se le generarían antecedentes penales y por lo cual con esta penalidad pues se eliminan las salidas alternas y tendrían que salir por 2 vías,
alguna sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, ya sea en juicio oral o procedimiento abreviado, pero no tiene más escapatoria más que alguna sentencia. Por lo cual, este es un tema verdaderamente importante dentro de las entidades federativas, porque la violencia familiar pues ha ido creciendo, es unas cifras alarmantes, puesto para el año 2022 la violencia familiar en el estado de Zacatecas tuvo una cifra muy alarmante. Hubo 3.408 carpetas de investigación, según cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. En el apartado de incidencia delictiva ustedes pueden entrar y ver que efectivamente cada delito ha incrementado gradualmente en cuanto a la violencia familiar o a la violencia de género, por lo cual pues son más de 3.000 carpetas de investigación en tan solo un año, únicamente hablando del estado de Zacatecas. Y un paréntesis también dentro de la violencia familiar, creo que es importante también dar a conocer a la ciudadanía que el legislador puso un candado, puesto que cuando algún imputado, algún agresor comete violencia familiar, el legislador ya previno que todo imputado tendrá que someterse a un tratamiento psicológico reeducativo con perspectiva de género. Incluso la violencia familiar simple, la víctima que otorgue perdón está con restricción, puesto que para proceder el perdón, el imputado tiene que haber sido sometido a un tratamiento psicológico. De lo contrario, no procedería el perdón y no podría determinarse una determinación ministerial hasta en tanto termine su tratamiento psicológico y proceda el perdón. Por lo cual es un tema verdaderamente importante para la ciudadanía que conozca qué es la violencia familiar, puesto que pueden ser acciones tanto físicas como golpes, pero también puede ser a través de violencia psicológica con insultos, con hechos denigrantes, puesto como ejemplos, pues es cuando las agreden verbalmente, que las denigran, ya sea en su persona o incluso en su familia. Del mismo modo, también las amenazas constituyen una violencia psicológica. También hay otros tipos de violencia, para que quede más claro, porque a veces piensan que únicamente los golpes y las agresiones verbales constituyen violencia familiar, pero también los hechos de violencia sexual, como el obligarlas a tener actividades sexuales que no son de su deseo, incluso evitar también que utilicen métodos anticonceptivos, la violencia económica o patrimonial, cuando hay una pérdida en sus cuestiones patrimoniales, les restringen el dinero, se apoderan de sus objetos, pues son violencias patrimoniales y económicas que limitan incluso la restricción de sus derechos humanos, como acceder a un trabajo, e incluso el quitarle el dinero cuando ha trabajado, el de que diga el hombre que él es la persona que va a controlar el dinero de la casa, y que él va a ser el que va a recabar el dinero, y él va a poner en cierta manera pues cómo se va a gastar ese dinero, es decir, controlaría los gastos económicos y pues estaría utilizando el poder para someter a esa víctima, puesto que todos sabemos que hay ejemplos donde tenemos a lo mejor un amigo, un familiar, o conocemos un caso donde la víctima entrega el dinero total de su nómina o de su trabajo al hombre, para que le vaya administrando el dinero tanto semanal, quincenal o mensual, y que incluso a las víctimas les va pidiendo tickets, notas de todo lo que va gastando, para poder controlarlas sobre sus gastos económicos. Del mismo modo, también constituyen violencias, como ejemplos voy a poner nada más cuando revisa su teléfono, redes sociales, o incluso llegan casos graves, incluso donde incluso hasta verifican su ropa interior, las huelen o verifican su cuerpo, sus ropas,
para ver si han tenido intimidad con otras personas, a ver si tienen olores a otros aromas diversos a su persona. Son circunstancias que van escalando poco a poco. Hay que decirle a las víctimas que primeramente la escala de la violencia familiar van empezando con pequeños actos de violencia y van en aumento al grado de prohibirle incluso trabajar, tener amistades, visitar a su familia, y incluso ya hay violencias o sometimientos graves al prohibirle incluso utilizar redes sociales o tener comunicaciones a través del teléfono. Es decir, le dicen, si vas a ocupar un teléfono, pues te presto el mío para cuando quieras hacer una llamada, pero tú no tienes que tener teléfono. Es decir, que la sociedad vaya entrando de... Este video es también explicativo para que la ciudadanía conozca que la violencia familiar pues no únicamente es a través de golpes o agresiones verbales, sino que esos actos de dominio pues se van configurando como una violencia familiar y que puede llegar incluso al feminicidio si no se denuncia a tiempo, si no hay intervención tanto de los familiares o de las propias instituciones, por lo cual pues también es un dato que la ciudadanía debe de conocer, pues para que inviten a todas esas personas que han sido o estén siendo víctimas de una violencia familiar, a que acudan a las instituciones de las fiscalías y que podamos intervenir a través de medidas de protección y que incluso poder llevar ante los tribunales, ante los juzgados de control, pues a esas personas agresoras. Por lo cual, pues este tema ha llegado a su final. Es un tema bastante complejo, pero en resumen prácticamente es algo de lo más importante que quise transmitir en este espacio de Hablando Derecho en Justicia Forense, y que así habrá temas de cada delito en particular o de temas en específico que iremos subiendo de forma periódica a estas plataformas de mi canal de YouTube en Justicia Forense, o también en la red social de TikTok. También me encuentran como Justicia Forense, en Facebook, en Instagram, y pues incluso en Spotify también subimos este contenido, por lo cual este video pues ha llegado a su final, y los invito a seguirme como Justicia Forense.